El sistema de combustible necesita cebarse cuando el servicio al motor haya ocasionado que el IFSM se vacíe. Comienza el procedimiento de cebado llenando el filtro de combustible con combustible diésel limpio e instalándolo en el cabezal del filtro de combustible. Afloje el tapón en el IFSM mostrado aquí. Use el motor de arranque para dar marcha al motor hasta que el combustible fluya por el tapón superior. Apriete el tapón. El sistema de combustible está ahora cebado y deberá arrancar cuando se dé marcha al motor. Siga las recomendaciones de Cummins para dar marcha para evitar daños al motor de arranque. En esta sección veremos el procedimiento para desmontar e instalar los inyectores en un motor Signature. Para desmontar los inyectores, quite el conector del arnés del freno del motor del conector pasante. Quite los conectores del arnés del freno del motor de los solenoides del freno. Cuando afloje los tornillos de ajuste del balancín, no use una pistola neumática u otro impulsor de potencia. Los cojincillos de la nariz están estampados sobre el tornillo de ajuste y la fuerza excesiva puede extraer el cojincillo del tornillo de ajuste. Para desmontar todos los inyectores, desmonte todos los ensambles de eje de balancín, de válvula e inyector. No permita que los balancines se salgan de los ejes durante el desensamble. Si usted está reemplazando un inyector, usted puede desmontar el inyector sin tener que desmontar completamente los ensambles de eje de balancín. Sin embargo, el ensamble de balancín de inyector asociado debe desmontarse. Si no se desmonta el ensamble de balancín de válvula, los tornillos de ajuste del balancín deben aflojarse lo suficiente para permitir la remoción de la cruceta de admisión y el pivote de la cruceta de escape hacia el lado de escape del motor. Esto requerirá ajustar las válvulas después de instalar el inyector. Quite las crucetas. Marque las crucetas de modo que puedan instalarse en el mismo lugar de donde se quitaron. Afloje el tornillo de la mordaza de sujeción del inyector. Quite la mordaza. No se necesita un extractor especial para desensamble del inyector. Inserte una barra de palanca apropiada bajo el borde del inyector. Haga saltar el inyector fuera del barreno y desmonte el inyector. Limpie cualquier desecho del barreno del inyector. Instale 4 nuevos arosellos en el cuerpo del inyector. Los arosellos son de tamaño diferente y deben instalarse en el sitio correcto. Lubrique los arosellos con aceite limpio para motor. Coloque los inyectores en el barreno para inyector. No intente asentar el inyector en el barreno. Instale la mordaza de sujeción del inyector y el tornillo. Apriete el tornillo a especificación. La mordaza de sujeción asentará al inyector en su barreno conforme sea apretada. Instale las crucetas, ensambles de eje de balancín, solenoides del freno y arnés del freno. Ajuste las válvulas e inyectores. Se proporciona información adicional sobre este procedimiento en la sección principal de este programa. Antes de comenzar a desmontar el módulo del Sistema de Combustible Integrado o IFSM, desconecte la batería. Quite las cubiertas de control de combustible. Quite la conexión de entrada del aire y la tubería de entrada del aire del enfriador de carga de aire. Quite el soporte de la cubierta inferior de control de combustible. Quite las líneas de suministro y de retorno de combustible. Desconecte todas las conexiones del arnés del IFSM. Limpie el área alrededor del cabezal del filtro de combustible. Desconecte el sensor WIF del arnés. Quite el filtro de combustible. Quite el tornillo de retención y el retén del sensor de posición del árbol de levas. Quite el soporte de montaje de la cubierta superior de control de combustible.
Quite 2 tornillos del IFSM e instale 2 birlos guía en el sitio mostrado. Quite los 3 tornillos restantes. Desmonte el IFSM y la junta. La junta puede reutilizarse si pasa una inspección visual. Para instalar el IFSM, instale 2 birlos guía en el sitio mostrado. Instale el ensamble del IFSM sobre los birlos guía. Instale 3 de los tornillos del IFSM. Instale el soporte de montaje de la cubierta superior. Quite los birlos guía e instale los 2 tornillos de montaje restantes del IFSM. Apriete todos los tornillos a especificación. Instale el sensor de posición del árbol de levas y el retén. Conecte las conexiones del arnés al IFSM. Llene el filtro de combustible con combustible limpio e instálelo en la carcasa del filtro de combustible. Conecte el arnés del motor al sensor WIF. Instale el soporte de la cubierta inferior de control de combustible. Instale las líneas de suministro y de retorno del combustible al IFSM. Instale la conexión de entrada del aire. Complete la instalación instalando las 3 cubiertas de control de combustible. Algunos componentes del IFSM pueden desmontarse y reemplazarse si es necesario. Estos componentes incluyen ensamble de bomba de engranes, los 3 amortiguadores, válvula de cierre de combustible, válvula de check en el cabezal del filtro de combustible, regulador de 320 PSI, regulador de 250 PSI, sensor de presión de combustible, 2 sensores de presiones indeseables y los 2 actuadores de sincronización y dosificación. Si hay un problema con cualquiera de los otros componentes o la carcasa, el módulo debe reemplazarse. Para desmontar cualquiera de los 4 actuadores, desconecte el arnés según sea necesario. Quite los 3 tornillos Torx que sostienen el actuador al IFSM. Desmonte el actuador, arosello y anillo triple. Cuando reemplace los actuadores, instale un nuevo arosello y anillo triple en el actuador. Coloque el actuador en el IFSM y apriete los 3 tornillos Torx. Antes de hacer cualquier revisión con el multímetro digital y el adaptador del transductor de presión, usted debe poner primero a 0 el adaptador. Comience colocando el dial en el multímetro digital en la escala de 300 milivoltios. Enchufe el multímetro dentro del adaptador alineando el cable rojo con el puerto apropiado en el multímetro. Con el adaptador del transductor de presión desconectado, lea el voltaje de la batería. El voltaje debe ser mayor de 100 milivoltios. Instale un conector rápido al extremo de la manguera en el adaptador para ventilar la manguera. Ajuste el adaptador a la escala deseada. Ponga a 0 el multímetro girando la perilla en el adaptador hasta que el multímetro muestre 0. Quite el conector rápido. El multímetro está listo ahora para usarse. Para revisar la presión de salida de la bomba de combustible, conecte el transductor de presión al conector rápido en el pasaje de suministro de combustible mostrado aquí. Este adaptador se conecta al pasaje abastecido con presión de la bomba de combustible. Observe el indicador de presión instalado en esta conexión durante la marcha del motor. La presión de salida de la bomba con el motor dando marcha deberá ser de aproximadamente 50 PSI. Con el motor operando en ralentí, la presión de combustible en este sitio en la carcasa deberá estar entre 245 y 275 PSI. Con el motor operando en 2100 revoluciones por minuto, la presión de combustible en este sitio en la carcasa deberá estar entre 245 y 320 PSI. Conecte el transductor de presión al conector rápido en la entrada de la bomba de combustible.
Arranque el motor y opérelo en velocidad nominal y sin carga. Revise la restricción de entrada de combustible. Para revisar la restricción antes del filtro, quite la manguera de suministro de combustible del IFSM. Instale el transductor de presión en el conector rápido. Si la restricción de entrada excede la especificación, localice la restricción en el suministro de combustible moviendo el indicador de una conexión a la siguiente hacia el tanque de combustible y tomando lecturas de presión. Localice el componente o componentes que causan la restricción y repare o reemplácelos según sea necesario. Comience revisando por una restricción de retorno de combustible, inspeccionando las líneas de drenado. Asegúrese de que ninguna de las líneas tenga vueltas o esté fruncida. Quite la línea de retorno de combustible del IFSM. Instale un conector rápido entre la línea de drenado y el IFSM. Conecte el transductor de presión al conector rápido. Opere el motor en velocidad nominal sin carga y revise la restricción. Si la restricción está por arriba de la especificación máxima, quite el tapón de llenado del tanque de combustible y revise otra vez la restricción. Si la restricción está por debajo de la especificación, cuando se quite el tapón, reemplace los tubos de ventilación del tanque de combustible. Si la restricción está por arriba de la especificación, inspeccione las líneas de drenado por restricciones.